¿Imaginas que las aguas donde Cristo fue bautizado comenzaran a hablar de nuevo? Hoy, mientras observas esta pantalla, el río Jordán parece estar enviando un mensaje: mareas color carmesí, gemidos que emergen del fondo y una figura luminosa caminando sobre las aguas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Qué está sucediendo en el río más sagrado de la historia? Algo aterrador ha sido presenciado a lo largo del tramo sagrado del río Jordán. Sus aguas se han tornado de un rojo profundo e inquietante. No se trataba de una ligera decoloración causada por barro o minerales. Era intenso, era antinatural y era innegable. Pescadores locales, turistas y residentes cercanos capturaron videos de la transformación. Las aguas, antes claras y tranquilas, ahora fluían como sangre. Los testigos oculares lo describieron como observar una plaga desplegándose ante tus propios ojos. El fenómeno ocurrió súbitamente, sin lluvias, sin escorrentías y sin explicación. Los científicos intervinieron rápidamente con posibles teorías. Algunos especularon que el color provenía de una floración de algas rojas, mientras otros culparon al óxido de hierro removido del lecho del río. Pero las muestras de campo contaron una historia diferente. No había señales de una floración bacteriana mayor, ninguna evidencia de contaminación y ningún detonante claro. El agua permaneció roja durante varios días. Luego regresó a la normalidad tan súbitamente como había comenzado. Para muchos creyentes, esto era más que un misterio. Era un mensaje. En el libro de Éxodo 7, 20-21, Moisés golpea el Nilo y sus aguas se convierten en sangre, los peces mueren, el río se vuelve inmundo y la gente no puede beber. Esto marcó la primera de las 10 plagas contra Egipto. Y en Apocalipsis 16:4, un ángel derrama su copa y los ríos y manantiales se convierten en sangre nuevamente, esta vez como señal de la ira de Dios en los días finales. ¿Podría el río Jordán ahora estar haciendo eco de esta misma advertencia? El Jordán siempre ha simbolizado purificación. Fue donde Jesús fue bautizado, donde el cielo se abrió y el Espíritu descendió como paloma, un lugar de limpieza, nuevos comienzos y esperanza. Pero ¿qué pasaría si este río sagrado, en lugar de lavar el pecado, ahora estuviera declarando juicio? ¿Qué tal si el lugar de renovación se hubiera convertido en el escenario del ajuste de cuentas? Esto podría no ser solo un evento natural. Se siente como un clamor espiritual, una advertencia surgiendo desde las profundidades. Y esto es solo el comienzo. Poco después de que el río Jordán se tiñera de rojo, siguió otro fenómeno perturbador. Miles de peces fueron encontrados muertos a lo largo de sus orillas. Cardúmenes enteros, desde pequeños peces de río hasta la sagrada tilapia, yacían flotando sin vida a través de extensiones del río una vez considerado santo. La escena era silenciosa, inquietante y profundamente perturbadora. Los residentes fueron los primeros en notar el cambio. En cuestión de horas, los peces comenzaron a subir a la superficie inmóviles sin señales de lucha. Los pescadores a lo largo del río quedaron atónitos. No hubo tormentas, derrames industriales o signos de enfermedad. El agua parecía tranquila, sin embargo los peces habían desaparecido. Los científicos fueron enviados a probar la calidad del agua. Consideraron explicaciones como depleción de oxígeno, cambios súbitos de temperatura o floraciones de algas, pero los resultados no revelaron nada concluyente. No había toxinas químicas, infecciones bacterianas, ni caída significativa de oxígeno. La causa permaneció desconocida. Pero para aquellos familiarizados con las Escrituras, la escena se veía inquietantemente familiar. En el libro de Éxodo 7:21, cuando Moisés convirtió el Nilo en sangre, los peces dentro de él murieron. El río se volvió inmundo y la gente no pudo beber sus aguas. Era una señal clara de Dios hacia el juicio sobre Egipto por rehusarse a escuchar su voz.
Luego, en el libro de Oseas 4:3, el profeta advierte que la tierra se lamentará y los peces del mar serán quitados. Esta profecía está ligada a un pueblo que se había apartado de Dios, olvidado sus leyes y silenciado su verdad. Entre las especies muertas en el Jordán había grandes números de tilapias, conocidas por muchos cristianos como el pez de San Pedro. Este pez tiene valor simbólico. Está ligado a los milagros de Jesús alimentando a las multitudes y la moneda encontrada en la boca de un pez para pagar el impuesto del templo. La tilapia es a menudo vista como señal de provisión en el cuidado divino. Su muerte masiva no es solo biológicamente alarmante, puede ser espiritualmente simbólica. Podría representar el declive de la fe, una hambruna espiritual creciendo en una tierra una vez rica con historia divina. Justo cuando las aguas del río Jordán se tiñeron de rojo y los peces comenzaron a morir, emergió otra señal, esta vez no vista sino escuchada. Un sonido bajo y atronador comenzó a elevarse desde debajo del suelo. Los residentes lo describieron como un zumbido profundo y vibrante, como el sonido de una trompeta lejana que nunca se detenía. Resonó a través del valle del Jordán durante varias noches, a veces desvaneciéndose, luego regresando con intensidad súbita. No era viento, no era tormenta y no era un terremoto. Los sismólogos fueron llamados, pero sus monitores no mostraron actividad sísmica. La tierra no se había desplazado, ninguna línea de falla se había movido, no hubo explosiones, operaciones de perforación subterránea, no había nada, al menos nada que los instrumentos pudieran detectar. Y sin embargo, miles de personas escucharon el sonido. Era como si el suelo estuviera gritando, dijo un testigo ocular. Podía sentirlo en mi pecho más que escucharlo con mis oídos, como si algo ancestral se estuviera moviendo abajo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Otra mujer visitando un sitio de bautismo cerca del Jordán lo describió como un gemido largo, pesado y lleno de pavor. Sonaba como una advertencia, dijo, como si la tierra misma estuviera doliente. Los reportes inundaron desde ambos lados del río Jordán, desde Israel hasta Jordania, desde aldeas cerca de Jericó hasta tierras de cultivo en el valle del Jordán. Y aunque no se pudo encontrar causa humana, aquellos que conocen las Escrituras inmediatamente pensaron en un pasaje en Romanos 8:22. Toda la creación ha estado gimiendo como en dolores de parto hasta el tiempo presente. ¿Podría ser que la creación misma está reaccionando a algo que se acerca? En el libro de Apocalipsis capítulo 8, los juicios de trompeta comienzan con sonidos extraños y aterradores, terremotos, oscuridad y devastación. Estos no son solo símbolos, son advertencias. La trompeta siempre ha sido una imagen bíblica de llamado, un llamado a despertar, un llamado a prepararse, un llamado a la batalla. ¿Podrían los sonidos debajo del Jordán ser parte de esa misma alarma divina? La Biblia también habla de vigilantes, seres espirituales ancestrales, encargados de observar y guardar la tierra. En algunas tradiciones,
Su sueño no es eterno. Su regreso está ligado a los días finales. Algunos teólogos especulan, ¿podrían estos sonidos gemebundos ser el despertar de tales fuerzas? ¿Podría la vibración profunda ser el rumble de algo espiritual, algo atado hace mucho tiempo, ahora alcanzando hacia arriba? Mientras muchos buscan explicaciones científicas, un número creciente de creyentes está convencido de que la Tierra no solo está cambiando, está testificando. Porque cuando los peces mueren, las aguas sangran y el suelo gime, el mensaje es claro: la creación no está silenciosa, nos está advirtiendo. Y la pregunta ahora no es ¿qué fue ese sonido?, sino ¿qué viene después? Quédate con nosotros, porque lo que sube desde abajo puede ser solo el comienzo, y el río Jordán no ha terminado de hablar. Entonces apareció. Testigos oculares reportan haber visto una figura luminosa caminando a través del río justo sobre la superficie. La forma era humana, vestida en una túnica blanca flotante, brazos ligeramente extendidos hacia afuera. Una bruma radiante tenue parecía rodear la figura, despidiendo un suave resplandor dorado. Un espectador lo describió como luz caminando sobre agua. Otro dijo que se sintió como si el tiempo se detuviera. Y luego vino el metraje. Un video verificado de teléfono celular emergió, tomado por un turista desde un sitio bautismal cercano. Aunque tembloroso y breve, el clip muestra una forma moviéndose constantemente a través del agua. Sin bote, sin reflejo de soportes, sin ondas donde debería haber salpicaduras. La figura parece deslizarse con gracia antinatural y luego desaparece en la bruma. El clip ha sido examinado por analistas de video. No se encontraron señales de edición, sin superposiciones visuales, sin insertos artificiales. La iluminación y movimiento son consistentes con el ambiente físico. Y así, la pregunta resuena: ¿qué vieron? Para muchos, la reacción inmediata fue clara. Era Jesús, susurró un hombre, lágrimas en sus ojos. Tenía que serlo. Otros sugirieron que era un ángel enviado como advertencia o mensajero. Algunos escépticos lo etiquetaron como un engaño bien planeado o una ilusión causada por bruma e iluminación. Pero aquellos presentes esa mañana juran que era real. Y para aquellos familiarizados con las Escrituras, la imagen llama de vuelta a un momento poderoso en los Evangelios. En el libro de Juan 6:19, Jesús camina sobre el mar de Galilea, acercándose a sus discípulos aterrorizados en medio de una tormenta. Temían que fuera un fantasma, pero él habló: «Soy yo, no teman». Su presencia calmó la tormenta y tranquilizó sus corazones. Aún más proféticamente, en Hechos 1:11, los ángeles hablan a los discípulos en la ascensión de Cristo. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Podría este momento en el Jordán estar conectado a esa promesa? La ubicación solo profundiza el misterio. Este es el mismo río donde Jesús fue bautizado por Juan, donde los cielos se abrieron y la voz de Dios declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Las mismas aguas donde el Espíritu descendió como paloma. Podría ser que una vez más el Jordán se haya convertido en lugar de revelación divina. Algunos teólogos creen que Dios se revela a sí mismo a través de visiones y símbolos antes de un gran movimiento. Otros advierten que señales engañosas también vendrán. Pero la reacción emocional de aquellos que presenciaron la figura sobre el agua sugiere que esto no fue engaño. La gente lloró. Algunos cayeron de rodillas. Otros se quedaron congelados, vencidos por el asombro. Nadie se fue sin cambios. Era Cristo mismo regresando por adelantado, un vistazo profético de la segunda venida o un mensajero preparando el camino para lo que está por desplegarse.
Puede que no tengamos todas las respuestas, pero sí tenemos las señales. Y si esto fue el comienzo de una nueva revelación, entonces debemos preguntarnos qué viene después. Quédate con nosotros, porque lo que fue visto sobre el agua puede ser solo la primera ondulación. El Jordán siempre ha sido un río de transición. Y quizás ahora se está preparando el mundo una vez más para el regreso del Rey. Comenzó en una noche silenciosa cuando los vientos estaban quietos y el valle yacía bajo un manto de estrellas. El río Jordán, ya sujeto de señales y maravillas asombrosas, se convirtió en el escenario para algo que nadie esperaba. Una exhibición deslumbrante de luz que desafió la lógica, la ciencia y explicación natural. Testigos oculares de ambos lados del Jordán lo describieron de la misma manera. Luces brillantes extrañas aparecieron súbitamente en el cielo, flotando silenciosamente sobre el lugar exacto donde Jesús fue bautizado. A diferencia del brillo típico de estrellas o el parpadeo de satélites, estas luces brillaban en ondas pulsantes de oro, azul y blanco, formando formas que parecían deliberadas. Algunos vieron pilares de fuego, otros reportaron orbes flotantes, y un video capturó lo que parecía ser un arco brillante extendiéndose a través del río, como un puente hecho de luz. Las luces se movían, pero no de la manera que lo hacen aeronaves o drones. Flotaban sin sonido, sin zumbido de motor, sin movimiento de aire. Danzaban en patrones sincronizados. Luego, en segundos, se desvanecían como si fueran absorbidas por el cielo. Múltiples clips del evento surgieron en línea, capturados por turistas y locales por igual. Los analistas de video no pudieron encontrar señales de manipulación digital. El ambiente circundante, árboles, agua y sombras, respondía naturalmente a la iluminación, confirmando que la luz era real, no añadida en postproducción. Las autoridades descartaron actividad militar. No había satélites cercanos, aeronaves experimentales o globos meteorológicos activos durante el tiempo del avistamiento. Los meteorólogos confirmaron que no había tormentas eléctricas, auroras o condiciones atmosféricas para explicar lo que pasó. Entonces, si no era hecho por el hombre, ¿qué era? La ubicación misma plantea preguntas profundas. Esto pasó sobre el sitio bautismal de Jesús, una de las ubicaciones más santas en la tradición cristiana. El mismo lugar donde los cielos una vez se abrieron y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado». Ahora es otra vez el foco de atención celestial. Muchos han trazado una línea directa de estos avistamientos a Mateo 24:30, que lee: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo». ¿Podrían estas luces misteriosas ser parte de esa visión profética? ¿Podría esta ser la señal que Jesús mismo predijo que precedería su regreso? Otros lo han comparado con la estrella de Belén, que guió a los magos al Mesías recién nacido. Así como esa luz marcó su primera venida, ¿podrían estas luces ahora estar anunciando la segunda? Para aquellos presentes, las luces fueron más que un espectáculo. Fueron una onda de choque espiritual. Docenas reportaron ser vencidos por la emoción. Algunos cayeron de rodillas, orando y llorando. Otros describieron una quietud que se apoderó de la multitud. Un silencio tan completo que se sintió como si el cielo hubiera parado para hablar. Los testigos más tarde testificaron que sintieron palabras presionando en su corazón, palabras como: «Prepárense, vigilen, y Él está cerca». Una mujer dijo: «No escuché nada en voz alta, pero sabía cuál era el mensaje. Era una advertencia y una promesa». Los escépticos pueden llamarlo coincidencia. Otros pueden etiquetarlo como ilusión óptica.
Pero para aquellos que creen, esta fue una señal en los cielos, justo como la Biblia advirtió. En un mundo lleno de distracciones, estas luces dirigieron ojos hacia arriba. En un tiempo de confusión y caos, trajeron un mensaje de urgencia divina. Y si esto verdaderamente fue la señal del Hijo del Hombre, lo que sigue puede cambiar el curso de la historia. Estamos solo a la mitad de las señales. ¿Qué más yace adelante a lo largo del Jordán? Sigue observando. Sigue escuchando porque el cielo está hablando y el tiempo es corto. Bajo las aguas rojo sangre del Jordán, un descubrimiento ha sacudido incluso al arqueólogo más experimentado. Una estatua colosal de piedra de casi 10 pies de altura, tallada en detalle aterrador. La figura porta alas majestuosas pero inquietantes, brazos apretados contra sus costados y un rostro que evoca tanto asombro como pavor. A diferencia de los querubines gentiles del arte cristiano, este ser se ve atormentado, sus ojos huecos miran fijamente hacia adelante y su postura no es triunfante, sino atada. Grabado a través de su pecho y alas hay símbolos misteriosos que ningún erudito ha logrado descifrar aún. No coinciden con escrituras hebreas, griegas o cananeas conocidas. Algunos expertos sugieren que podría ser lenguaje prediluvio, mientras otros susurran que podría ser escritura angelical, posiblemente de origen caído. Esto no es solo una estatua, para muchos se siente como una advertencia congelada en piedra. La ubicación de este descubrimiento es igualmente sorprendente. Yace cerca de la región donde el río Jordán recientemente se tiñó de rojo y donde sonidos extraños y luces inexplicadas han sido reportados. La proximidad de estas señales sugiere una convergencia perturbadora de reinos espirituales y físicos. ¿Podrían todos estos fenómenos estar conectados? Los eruditos bíblicos inmediatamente dirigieron atención a Génesis 6, que establece que los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos niños eran los Nefilim, seres híbridos que caminaron la tierra en tiempos ancestrales. Su parte original divina, parte humana, era una abominación para Dios. En el Nuevo Testamento, Judas, versículo 6, provee un enlace aún más claro. Lee: los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Estos ángeles caídos, aquellos que desafiaron el orden de Dios, fueron echados abajo, atados en prisiones bajo la tierra, esperando su liberación final. Entonces, surge la pregunta: ¿es esta estatua meramente arte de una civilización olvidada? ¿O es una prisión tallada de piedra creada para contener lo que el hombre nunca debió ver de nuevo? Las autoridades no perdieron tiempo. El sitio de excavación fue inmediatamente sellado. Las declaraciones oficiales citaron inestabilidad geológica como la razón, pero fuentes dentro del equipo revelaron que personal militar llegó el mismo día y el equipo fue removido bajo estricto secreto. ¿Por qué acción tan rápida? Si fuera solo una estatua, ¿no sería estudiada, preservada y exhibida? ¿Qué se está ocultando? La idea de que esta estatua podría ser uno de los lugares de atadura de un ángel caído, Nefilim o vigilante desde el amanecer de la historia, envía escalofríos a través de círculos proféticos, especialmente cuando se empareja con la profecía en Apocalipsis capítulo 9, donde 4 ángeles atados son liberados del Éufrates para desatar juicio sobre la tierra. Estamos viendo las primeras grietas en su prisión, y si este ha sido encontrado cerca del Jordán, ¿qué más yace enterrado esperando? La historia no ha terminado. Las señales se están volviendo más fuertes, el velo se está adelgazando. Sigue observando. La próxima revelación puede venir más pronto de lo que pensamos. Profundo en las aguas del río Jordán, una vez calmas y sagradas, ha emergido una vista aterradora.
Los pescadores locales primero susurraron sobre una sombra oscura, moviéndose silenciosamente bajo la superficie. Pero no fue hasta que un equipo volando un dron térmico oculto capturó metraje que las historias se convirtieron en shock global. Lo que el dron reveló no era solo un animal grande, era una criatura cocodrílica monstruosa, diferente a cualquier cosa conocida en zoología moderna. El tamaño de la bestia era colosal, el doble de la longitud de cualquier cocodrilo del Nilo. Sus escamas brillaban con marcas simétricas extrañas, como grabados tribales o posiblemente algo aún más antiguo, ritualístico, calculado, de otro mundo. Casi inmediatamente después de que el metraje fue grabado, el área fue acordonada por oficiales militares. El video fue rápidamente removido de archivos públicos y aquellos involucrados en la operación del dron fueron reportadamente silenciados. Las declaraciones gubernamentales sugirieron que el avistamiento era meramente un tronco mal identificado o un fallo en imagenología térmica, pero nadie fue convencido. ¿Qué es esta criatura y por qué se está ocultando? Algunos creen que esta bestia es un guardián de algo escondido bajo el Jordán. Otros temen que sea un prisionero finalmente liberándose. La manera en que se movía, enrollándose en grandes espirales antes de desvanecerse en un remolino, no coincidía con el comportamiento de ningún animal acuático conocido. Su presencia misma parecía perturbar el río, enviando escalofríos a los corazones de aquellos que observaron. ¿Podría este ser el Leviatán hablado en Isaías 27:1, donde las Escrituras dicen: en aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, al Leviatán, la serpiente que se desliza, al Leviatán, la serpiente que se enrolla? Él matará al monstruo del mar. Leviatán no es solo una criatura marina, es un símbolo del caos, rebelión y oposición espiritual a Dios. Muchos teólogos han creído durante mucho tiempo que Leviatán representa el mal ancestral, morando en lo profundo, contenido por autoridad divina. Y ahora, algo que se asemeja a ese terror ha aparecido en un río que una vez trajo sanación y renacimiento. Añadiendo a la inquietud está el momento y ubicación de la bestia. Este ser monstruoso apareció no mucho después de que el río se tiñera de rojo. Luces extrañas aparecieron en los cielos y estatuas fueron descubiertas llevando la marca de ángeles caídos. ¿Es todo coincidencia o parte de un desenredo espiritual mucho más grande? ¿Qué tal si el Jordán, como el Éufrates, está siendo desellado? ¿Qué tal si lo que una vez yació encadenado bajo la superficie, sea bestia, espíritu o enfermedad, ahora está siendo liberado para un propósito que aún no entendemos? La pregunta no es solo sobre la identidad de la bestia. La pregunta real es ¿por qué ahora y qué viene después? Si una criatura como esta puede levantarse de las aguas sagradas del Jordán, ¿qué más podría estar acechando debajo esperando por la hora señalada? Sigue observando y prepara tu corazón. El río habla, y su mensaje puede que no sea uno de paz. El río Jordán ha sido durante mucho tiempo un lugar de encuentros santos, una línea divisoria entre el desierto y la tierra prometida, un sitio de milagros y momentos proféticos, pero descubrimientos recientes a lo largo de sus orillas han desenterrado mucho más que historia. Lo que arqueólogos y locales han encontrado en meses recientes puede apuntar a actividad espiritual ancestral largo tiempo escondida bajo las arenas y el silencio del tiempo. Uno de los hallazgos más inquietantes vino en forma de altares de piedra carbonizada, ennegrecidos como si fuera por fuego intenso y rodeados por pilas de huesos fragmentados y capas de ceniza. Los expertos creen que estos podrían haber sido sitios de adoración cananeos, largo tiempo olvidados y quizás deliberadamente destruidos.
El momento y estructura de estos altares parecen alinearse con las reformas del rey Josías, como descrito en el Antiguo Testamento, cuando santuarios paganos fueron derribados en un regreso arrollador a la adoración verdadera. Pero ¿por qué estos altares se sienten como si hubieran sido maldecidos en lugar de abandonados? A corta distancia, excavadores tropezaron con piscinas bautismales ocultas, cuencas circulares pequeñas revestidas con cruces de mosaico bellamente arregladas. Se cree que estos son los restos de comunidades cristianas tempranas, quizás incluso sectas esenias o prenicenas que realizaban bautismos en secreto. Su ubicación justo fuera del río principal sugiere un grupo comprometido con purificación y preparación sagrada, haciendo eco del ministerio de Juan el Bautista río arriba. Estas piscinas habían sido cubiertas por capas de sedimento y roca, como si el tiempo mismo hubiera sido instruido a olvidarlas hasta ahora. Pero aún más escalofriante son los sellos de obsidiana encontrados cerca, piedras pequeñas negro azabache grabadas con símbolos que nadie esperaba. Mientras algunos portan inscripciones hebreas ancestrales, otros parecen presentar caracteres presemíticos que aún no han sido completamente decodificados. Unos pocos sellos representan lo que parece ser un ángel de 6 alas sosteniendo una serpiente en cadenas, una imagen vívida e inquietante. Las 6 alas hacen eco de las descripciones bíblicas de serafines, mientras la serpiente atada recuerda la representación de Apocalipsis de Satanás encadenado por un ángel. ¿Podrían estos sellos haber servido una función protectora, alejando poderes oscuros cerca del río? Añadiendo al misterio, están tablillas de arcilla sin traducir descubiertas en jarras selladas enterradas bajo capas de escombros. Los eruditos están examinando actualmente estos textos, pero las impresiones tempranas sugieren que podrían pertenecer a esenios, nazarenos o creyentes mesiánicos tempranos. Algunos creen que pueden incluir himnos perdidos, profecías o incluso registros de primera mano de visiones y milagros que ocurrieron cerca del Jordán durante tiempos de gran inquietud espiritual. Estos descubrimientos no son simplemente notas al pie arqueológicas. Juntos pintan una imagen de un río que ha sido testigo no solo de historia, sino de guerra entre luz y oscuridad, entre verdad y engaño. Desde las cenizas de sacrificio pagano hasta las aguas de bautismo sagrado, desde los sellos crípticos hasta los rollos silenciosos, algo a lo largo de este río fue destinado a permanecer escondido hasta ahora. Y ahora que estos objetos han emergido, debemos preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué estos símbolos y estructuras están resurgiendo en este momento exacto en la historia? Quizás el suelo no solo está entregando sus secretos, sino cumpliendo un cronograma divino. Las señales se están alineando, el pasado ya no está enterrado. Y la voz del Jordán puede estar clamando una vez más, preparad el camino del Señor. ¿Por qué el río Jordán? ¿Por qué ahora? Esta vía fluvial ancestral siempre ha marcado momentos de transición divina, desde el desierto hasta la herencia, desde el pecado hasta la santificación, desde la voz de los profetas hasta las pisadas del Salvador. Fue en este mismo río que Josué cruzó hacia la tierra prometida. Aquí Eliseo observó a Elías ascender al cielo, y aquí Jesucristo se humilló para ser bautizado, estableciendo el escenario para su ministerio público. El río Jordán no es meramente un sitio geográfico, es un umbral sagrado donde el cielo y la tierra una vez se tocaron. Entonces, ¿qué significa cuando ese mismo río comienza a sangrar? Cuando sus peces mueren, sus aguas gimen, y criaturas antinaturales y reliquias ancestrales comienzan a elevarse desde sus profundidades.
¿Estamos simplemente presenciando cambios geológicos aleatorios o algo mucho más profético se está desplegando ante nuestros ojos? Solo en el año pasado, una reacción en cadena de señales ha ocurrido en el Jordán. Hemos visto aguas color sangre, sonidos inexplicables como trompetas, luces en los cielos, estatuas de ángeles caídos y bestias aterrorizantes que no deberían existir. Estos no son eventos aislados, están interconectados, cada uno haciendo eco de los juicios y advertencias descritos en los capítulos finales de la Biblia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Apocalipsis 9 habla de seres liberados del abismo, aquellos que fueron atados hasta un tiempo específico. Apocalipsis 16 describe ríos convirtiéndose en sangre, ángeles derramando copas de ira y espíritus demoníacos reuniendo las naciones para una batalla final. Estas no son historias destinadas a atemorizar, son profecías destinadas a despertar. El Jordán está clamando. Las señales no son sutiles, se están intensificando. Pero aquí está la pregunta más profunda. ¿Por qué Dios está permitiendo que estas cosas sean vistas ahora? Quizás es porque el mundo ha olvidado lo que es santo. Hemos convertido ríos sagrados en paradas turísticas. Hemos reducido la profecía a mito y la advertencia a entretenimiento. Pero Dios en su misericordia está hablando de nuevo, no a través de una zarza ardiente, sino a través de un río que corre rojo, a través de un cielo iluminado con señales celestiales y a través de ecos ancestrales emergiendo desde bajo nuestros pies. Esto no es sobre curiosidad, es sobre urgencia. Jesús mismo declaró en Mateo 24:33, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Las señales de las que habló no son vagas, son visuales, físicas y profundamente espirituales, y están sucediendo ahora mismo junto al río que una vez lo recibió en el ministerio. Esto no es sembrar miedo. Esta es una invitación a regresar a la verdad, a escuchar una vez más la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. La pregunta ya no es si estas señales son reales. La pregunta es, ¿qué harás cuando las señales aparezcan justo a tu puerta? Si tu corazón está conmovido, no demores. Búscalo ahora mientras pueda ser hallado. Y si crees que estas señales importan, comparte este mensaje. Deja que otros vean lo que está surgiendo en el río. Aquellos que estuvieron allí, no se necesitaba explicación. Líderes cristianos a través del mundo comenzaron a emitir llamados a oración y arrepentimiento. ¿Podría esta ser una manifestación del Espíritu de Cristo? ¿Una visitación celestial cronometrada perfectamente en un mundo en espiral hacia la crisis? ¿O es algo más? ¿Una declaración divina de que Dios está cerca? Una cosa es cierta, el río Jordán ha hablado de nuevo. Poco después de que la figura brillante fue vista en las aguas del río Jordán, algo extraordinario apareció sobre él. Algo que ninguno de los presentes pudo explicar. Comenzó sutilmente. El cielo sobre Betania, más allá del Jordán, comenzó a cambiar de color. El azul dio paso a un tono dorado. Luego, súbitamente, una columna de luz brillante descendió de los cielos, golpeando el río como un rayo de otro mundo. Los testigos lo describieron diferentemente. Algunos lo llamaron pilar de luz. Otros lo describieron como llama descendente o resplandor en forma de paloma. Pero todos estuvieron de acuerdo en que no era natural. No había nubes, truenos ni aviones en el área. Solo el rayo, inquebrantable, brillante y aterradoramente quieto.
Eruditos bíblicos y pastores en el sitio inmediatamente trazaron una conexión con Lucas 3:22, donde el Espíritu Santo descendió sobre Jesús durante su bautismo en forma corporal como paloma. Muchos creen que esto no fue coincidencia, sino una reafirmación, un recordatorio divino de que Dios aún habla a través de señales. Por casi 5 minutos la luz permaneció. La gente oró, lloró, algunos cayeron de rodillas en adoración. Incluso escépticos que habían venido por turismo fueron abrumados. No había miedo, solo asombro. Varias grabaciones de video del momento se han vuelto virales en línea, con muchos reclamando que esto es prueba de presencia divina y cumplimiento profético. Ningún equipo científico ha ofrecido aún una explicación satisfactoria para la luz. Algunos creen que fue el Espíritu Santo, otros lo llaman mensajero de los tiempos finales, pero todos están de acuerdo en que el momento fue santo. Quédate con nosotros, porque el próximo descubrimiento bajo el agua revela el símbolo más poderoso de todos, la cruz. Después de que la luz en el cielo se desvaneció y la figura brillante desapareció de la superficie del Jordán, un pequeño equipo de buzos y arqueólogos fue enviado a las aguas para investigar el área más de cerca. Lo que encontraron después aturdió incluso al más escéptico. Alojada justo bajo el lecho del río, bajo capas de limo y musgo, había una formación natural de roca caliza, perfectamente formada como cruz. Los brazos de la formación se extendían simétricamente con erosión y acumulación de sedimento, solo realzando su forma. La base estaba anclada profundo en el piso del río, haciendo difícil creer que fue colocada allí por manos humanas. Muchos creen que este fue un marcador divinamente tallado, colocado hace mucho tiempo, ahora revelado en un tiempo cuando el mundo desesperadamente necesita una señal. El simbolismo fue inmediato. La cruz, el símbolo definitivo de sacrificio, salvación y victoria sobre la muerte, descansando en las mismas aguas donde Jesús comenzó su ministerio. Algunos eruditos citaron Isaías 43:2, que lee: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo». ¿Podría esta cruz ser un recordatorio físico de la presencia permanente de Dios? Los buzos afirmaron que cuando tocaron la roca, el agua alrededor se sintió más cálida. Otros dijeron que sintieron una paz que sobrepasa el entendimiento. Ya sea sobrenatural o no, una cosa era clara: esta cruz no había sido notada antes hasta ahora. ¿Es esto simplemente una coincidencia geológica? ¿O es, como algunos creen, una firma celestial escrita en piedra? Y justo cuando parecía que el río había dado todo lo que podía, el próximo descubrimiento susurró directamente al alma con palabras que solo los fieles podían entender. Mientras se difundía la palabra de la figura brillante, la luz en el cielo y la cruz bajo el agua, cientos de creyentes comenzaron a reunirse en el río Jordán para orar, cantar y buscar respuestas. Fue durante una de estas sesiones de adoración improvisadas que algo notable ocurrió. Grupos pequeños parados en agua hasta las rodillas o sentados silenciosamente a lo largo de las orillas reportaron escuchar una voz. No fuerte, no atronadora, sino clara, gentil, como susurro llevado por el viento. La voz habló en diferentes idiomas dependiendo de quién la escuchó, pero el mensaje fue el mismo: preparad el camino. Algunos comparan la experiencia con el llamado de Juan el Bautista en el desierto, haciendo eco de Isaías 43, una voz de uno que clama: en el desierto, preparad el camino para el Señor. Lo que lo hizo más sorprendente fue que el susurro no fue captado en dispositivos de audio. Sin embargo, personas de diferentes países y denominaciones que nunca se habían conocido todas, describieron la misma voz, la misma frase y la misma presencia. Algunos lo llamaron psicológico, otros lo llamaron divino, pero para aquellos que lo escucharon,
No había duda de que estaban siendo llamados a arrepentirse, regresar y prepararse. ¿Era esta la voz de Dios, el Espíritu de Jesús, o un mensajero celestial enviado a despertar a los durmientes? Y si eso no fue suficientemente poderoso, lo que encontraron enterrado bajo el río después confirmó que alguien hace mucho tiempo había profetizado este mismo momento. No mucho después de que los susurros extraños fueron reportados, un equipo de buzos, explorando una cueva sumergida cerca de la orilla oriental del Jordán, hizo un descubrimiento escalofriante. Dentro de una cámara forrada de piedra sellada herméticamente bajo capas de arcilla y limo, encontraron un contenedor cilíndrico hecho de bronce. Dentro de él, protegido por siglos de oscuridad, había un rollo ancestral. Los eruditos inmediatamente comenzaron a examinar el pergamino frágil, escrito en paleohebreo, el idioma de los primeros profetas judíos. El rollo contenía frases poéticas proféticas que aturdieron incluso a los arqueólogos más experimentados. Una línea traducida leía: «La voz que una vez habló desde las aguas, hablará de nuevo. La luz se parará donde él una vez estuvo, y aquellos con ojos verán». Los expertos creen que este rollo puede haber pertenecido a los esenios, el mismo grupo detrás de los rollos del Mar Muerto, primeros místicos judíos que huyeron al desierto guardando textos sagrados y expectativas mesiánicas. El rollo parece hacer referencia a un regreso del Mesías al río Jordán, reflejando su primera aparición, pero esta vez no para bautismo, sino para la etapa final de redención. El momento, la ubicación, el mensaje, todo se conecta con lo que ya ha sido visto y sentido en el agua. Este no es un artefacto histórico ordinario, es un documento profético, escondido hasta el tiempo señalado. ¿Podría este rollo ser la advertencia misma que Jesús referenció cuando dijo en Apocalipsis 22:12, «He aquí, vengo pronto»? Y ahora, la pregunta que todo creyente debe hacer: ¿qué significan estas señales para nosotros hoy? Cada evento desarrollándose a lo largo de las orillas del río Jordán es más que coincidencia. Desde la figura misteriosa en el agua hasta el pilar de luz en el cielo, desde la roca en forma de cruz bajo las olas hasta el rollo ancestral que hace eco de la voz de profecía, estos no son simplemente eventos históricos o naturales, son señales divinas, advertencias envueltas en maravilla, recordatorios del cielo de que el plan de Dios aún se está desplegando ante nuestros ojos. El río Jordán fue una vez el lugar donde los milagros fluyeron libremente, donde los pecados fueron lavados, donde el cielo se abrió y la voz de Dios declaró: «Este es mi Hijo amado». Y ahora, en una época cuando la oscuridad espiritual crece más espesa y la humanidad busca respuestas en todos los lugares equivocados, el río habla de nuevo. Susurra una verdad demasiado fuerte para ignorar: Jesús está cerca. Estos descubrimientos no son solo arqueológicos o atmosféricos, son alarmas espirituales sonando un llamado final al arrepentimiento, preparación y fe. Nos recuerdan que Jesús no está silencioso, que el Espíritu Santo aún se mueve y que la segunda venida de Cristo no es teología distante, sino realidad inminente. Las señales ya no están escondidas, están sucediendo a plena vista. El llamado es claro, estamos espiritualmente despiertos, estamos listos para encontrar al Señor, nuestras lámparas están llenas de aceite, nuestros corazones están alineados con la agenda del cielo. Mateo 24:44 dice: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». El Jordán se está agitando, los cielos están observando, la tierra está gimiendo, las señales se están multiplicando, la voz está llamando, el río está temblando, y el Rey, el Salvador resucitado, el León de Judá está viniendo. ¿Estarás listo?
Padre Celestial, estamos asombrados de tu voz, una voz que sacude los cielos y penetra a través del ruido de este mundo. Has hablado a través de la creación, a través de las escrituras y ahora de nuevo a través de señales surgiendo del río Jordán. Tu espíritu se mueve como viento poderoso y no queremos perder lo que estás diciendo en esta hora. Despiértanos, oh Señor. Sácanos del sueño espiritual. Derriba toda pared de complacencia y quita todo velo de distracción. Que la aparición de tu Espíritu en las aguas sagradas nos conmueva profundamente, no solo a curiosidad, sino a arrepentimiento, entrega y avivamiento. No seamos meros espectadores de profecía cumplida. No nos contentemos con observar al mundo arder mientras mantenemos la verdad en silencio. Haznos mensajeros audaces. Que nuestras vidas sean señales vivientes que apunten a la cruz, a tu misericordia, a tu pronto regreso. Límpianos, Dios. Purifica nuestros corazones. Llénanos de nuevo con el aceite del Espíritu Santo. Así como las vírgenes prudentes se prepararon para el novio, que seamos contados entre aquellos que están listos, lámparas encendidas, corazones ardiendo, ojos fijos en el cielo. Fortalece la Iglesia en estos días finales. Da valor a pastores, maestros y creyentes a través del mundo. Aviva a los cansados, sana a los quebrantados y levanta una generación sin vergüenza de llevar el nombre de Jesús. Clamamos no en temor, sino en fe, no en desesperación, sino en esperanza. Prepáranos, oh Dios, porque la trompeta sonará, los cielos se partirán, el Rey viene. Que seamos hallados fieles, esperando, vigilando, adorando en el nombre santo y poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro novio. Amén. El río Jordán siempre ha sido más que un cuerpo de agua. Es un símbolo viviente de transición, pacto y visitación divina. Fue en este río que Josué cruzó a la tierra prometida. Fue aquí que Eliseo recibió el manto de Elías. Y fue aquí, sobre todo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, entró al agua para comenzar su ministerio terrenal. Y ahora el río se está agitando de nuevo. Sus aguas se están moviendo. Señales están surgiendo de sus profundidades. Vislumbres de luz, ecos de voz y la presencia innegable de algo mucho mayor que nosotros están comenzando a emerger. Lo que una vez fue memoria sagrada ahora se está convirtiendo en movimiento profético. Esto no es accidente, esto es una señal. Estamos presenciando el regreso de lo sobrenatural en nuestro mundo natural. La aparición de una figura radiante parada en el Jordán, intocada por la corriente, no es solo un fenómeno, es un eco divino. El cielo abriéndose, un pilar de luz descendiendo, susurros de los cielos. Estos no son eventos aislados, son advertencias, invitaciones, anuncios de que el tiempo se está agotando y la eternidad se acerca. La Biblia nos dice que antes de que Jesús regrese, habrá señales en los cielos, en la tierra y en las aguas. Lucas 21:25. Y aquí están en el lugar mismo donde Él primero se reveló. Las señales están apareciendo de nuevo. Esto no es solo memoria de la primera venida, es el llamado de despertar de la segunda. Él vino una vez en humildad, nacido en pesebre, bautizado en río. Vendrá de nuevo en gloria, montando las nubes, coronado en justicia. Y el río que lo abrazó antes, ahora puede estar temblando para recibirlo una vez más. Esta es la hora de despertar, de apartarse del compromiso, de limpiar nuestros corazones y alzar nuestros ojos. El Jordán está hablando y también el cielo. Jesús viene no con susurros, sino con sonido de trompeta, no con silencio, sino con gloria. El mismo Salvador que caminó al río para cumplir justicia, pronto caminará a través de los cielos para traer redención final. ¿Ya estás preparado? El Jordán ya no está quieto, está vivo con señales. El tiempo para demora ha terminado.
El tiempo para decisión es ahora. Únete a nosotros mientras continuamos observando, orando y preparándonos. Porque el Rey no solo viene, está cerca. La segunda venida de Jesucristo no es solo doctrina. Es la esperanza bienaventurada de todo creyente. Es el momento cuando el cielo irrumpe en la tierra una vez más, no en silencio y pañales, sino en gloria, fuego y autoridad divina. Jesús mismo declaró en Mateo 24:30, «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Su regreso no será oculto, no será gentil, será inconfundible e imparable. Las señales se están multiplicando, las naciones están en tumulto, desastres naturales, despertares espirituales y maravillas inexplicadas en los cielos y aguas, todos se alinean con advertencias proféticas de las Escrituras. Pero más que señales globales, Dios está tocando a la puerta de cada corazón. La segunda venida no es solo sobre eventos mundiales. Es sobre preparación personal. Estamos viviendo como si Él estuviera regresando. Estamos almacenando tesoros en el cielo o siendo distraídos por el mundo. Apocalipsis 22:12 dice, «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». La segunda venida es llamado a urgencia, llamado al arrepentimiento, llamado a santidad, llamado a prepararse como la novia se prepara para el novio. Él vino una vez para salvar, viene de nuevo para reinar, y cuando venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Filipenses 2:10-11. No durmamos en esta hora, no seamos hallados desprevenidos. Vivamos cada día como si hoy fuera el día que el cielo se partirá y el Rey regresará. Él viene pronto y esta vez es para siempre. Dios el Padre es la primera persona de la Trinidad, que también incluye a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Los cristianos creen que hay un Dios que existe en tres personas. Este misterio de la fe no puede ser completamente entendido por la mente humana, pero es doctrina clave del cristianismo. Mientras la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, varios episodios incluyen la aparición simultánea de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, encontramos muchos nombres para Dios en la Biblia. Jesús nos urgió a pensar en Dios como nuestro Padre amoroso y fue un paso más allá llamándolo Abba, una palabra aramea aproximadamente traducida como papito, para mostrarnos qué tan íntima es nuestra relación con Él. Dios el Padre es el ejemplo perfecto para todos los padres terrenales. Él es santo, justo y correcto, pero su cualidad más sobresaliente es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. El amor de Dios motiva todo lo que hace. A través de su pacto con Abraham, eligió a los judíos como su pueblo. Luego los nutrió y protegió a pesar de su frecuente desobediencia. En su mayor acto de amor, Dios, el Padre, envió a su único Hijo para ser el sacrificio perfecto por el pecado de toda la humanidad, judíos y gentiles por igual. La Biblia es la carta de amor de Dios al mundo, divinamente inspirada por Él y escrita por más de 40 autores humanos. En ella, Dios da sus 10 mandamientos para vida justa, instrucciones sobre cómo orar y obedecerle, y muestra cómo unirse a Él en el cielo cuando morimos creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Dios el Padre creó el universo y todo en Él. Él es un Dios grande, pero al mismo tiempo es un Dios personal que conoce cada necesidad de cada persona. Jesús dijo, Dios nos conoce tan bien, ha contado cada cabello en la cabeza de cada persona. Dios estableció un plan para salvar a la humanidad de sí misma. Dejados a nosotros mismos, pasaríamos la eternidad en el infierno debido a nuestro pecado.
Dios bondadosamente envió a Jesús a morir en nuestro lugar para que cuando lo elijamos podamos elegir a Dios en el cielo. El plan de Dios el Padre para salvación está amorosamente basado en su gracia, no en obras humanas. Solo la justicia de Jesús es aceptable para Dios el Padre. Arrepentirse del pecado y aceptar a Cristo como Salvador nos hace justificados o justos a los ojos de Dios. Dios el Padre ha triunfado sobre Satanás. A pesar de la influencia maligna de Satanás en el mundo, Él es enemigo derrotado. La victoria final de Dios es cierta. Dios el Padre es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente en todas partes. Él es santidad absoluta. Ninguna oscuridad existe dentro de Él. Dios es justo, pero misericordioso. Dio a los humanos el regalo del libre albedrío, al no forzar a nadie a seguirle. Cualquiera que rechace la oferta de perdón de pecados de Dios es responsable de las consecuencias de su decisión. Dios cuida. Él interviene en las vidas de las personas, responde oración y se revela a sí mismo a través de su palabra, circunstancias y personas. Dios es soberano. Está en control completo sin importar lo que esté pasando en el mundo. Su plan último siempre prevalece sobre la humanidad. Una vida humana no es suficientemente larga para aprender sobre Dios, pero la Biblia es el mejor lugar para comenzar. Mientras la palabra misma nunca cambia, Dios milagrosamente nos enseña algo nuevo sobre Él cada vez que la leemos. La observación simple muestra que las personas que no tienen a Dios están perdidas, tanto figurativa como literalmente. Solo tienen a sí mismas en quienes confiar en tiempos de problema y solo tendrán a sí mismas, no a Dios y sus bendiciones en la eternidad. Dios el Padre solo puede ser conocido a través de fe, no razón. Los incrédulos demandan prueba física. Jesucristo suplió esa prueba cumpliendo profecía, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y resucitando de la muerte Él mismo. Dios siempre ha existido. Su nombre mismo, Yahweh, significa Yo soy, indicando que siempre ha sido y siempre será. La Biblia no revela qué estaba haciendo antes de crear el universo, pero sí dice que Dios está en el cielo con Jesús a su diestra. Toda la Biblia es la historia de Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo y el plan de salvación de Dios. A pesar de ser escrita hace miles de años, la Biblia siempre es relevante a nuestras vidas, porque Dios siempre es relevante a nuestras vidas. Dios el Padre es el Ser Supremo, Creador y Sustentador, merecedor de adoración y obediencia humana. En el primer mandamiento, Dios nos advierte no poner a nadie ni nada sobre Él. Primera persona de la Trinidad, Dios el Padre. Segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Tercera persona de la Trinidad, Espíritu Santo. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Salmo 121:1-2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Juan 14:8-9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si hay una creencia central a la identidad de Israel en el Antiguo Testamento, es esta: Dios es uno. Deuteronomio 6:4. En contraste con las naciones que rodeaban a Israel, naciones que adoraban muchos dioses, Israel fue apartado como pueblo que adoraba solo un Dios. Debían ser monoteístas. Pero debemos añadir que el verdadero monoteísmo no es meramente la creencia de que hay un Dios. Significa también que este Dios es uno. Los teólogos llaman a esto la simplicidad de Dios.
Esto no significa que Dios carece de profundidad. Más bien, simplicidad se refiere a la unidad de Dios. Él no es un Dios compuesto de partes, mucho menos dividido por partes. No es como si pudieras sumar todos los atributos de Dios para obtener el total que llamamos Dios. En cambio, Dios es uno. Sus atributos son su esencia una y su esencia sus atributos. Todo lo que está en Dios simplemente es Dios. Decir entonces que Dios es uno no solo significa que hay solo un Dios verdadero, sino también que este Dios es uno en esencia. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Si has leído la historia de la Biblia, entonces sabes que la confesión de Israel de la unidad de Dios es solo el comienzo de la revelación de Dios concerniente a sí mismo. El Dios que se revela como uno también se revela como trino. Esta pluralidad puede haber sido revelada implícitamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se vuelve explícita con el advenimiento del propio Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El autor de Hebreos dice no solo que Dios ahora se ha revelado a sí mismo en la venida de su Hijo, sino que este Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de su naturaleza, y Él sostiene el universo por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. ¿Por qué vino? Para hacer purificación por los pecados. Versículo 3. ¿Cómo hizo esto? Los 4 evangelios nos enseñan que el Hijo fue capaz de salvarnos, porque se encarnó por nosotros. Nos representó en la carne para redimirnos por su vida, muerte y resurrección. Este Hijo, a quien Juan llama la palabra, ya que es la revelación suprema de Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros para que recibiéramos gracia sobre gracia. Juan 1, 14, 16. Aquí está el punto. Con la revelación del Evangelio recibimos la revelación de la Trinidad. Este Dios, que es uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Dios el Padre es el arquitecto de nuestra salvación, entonces tenemos gran seguridad de que somos sus hijos adoptivos. Algunos de los mejores teólogos de la Iglesia han traído claridad a la doctrina de la Trinidad, introduciendo ciertas palabras y frases que no solo nos dan más perspicacia sobre quién es este Dios trino, sino que nos guardan contra herejía. Han concluido, por ejemplo, que Dios es uno en esencia, pero 3 en persona. Como a los padres les gusta decir, cada persona es una subsistencia de la esencia divina. Me doy cuenta de que esto suena técnico, pero nótese que es una manera de asegurar que las 3 personas de la divinidad sean coiguales. La esencia divina no se divide en partes para ser distribuida entre las personas. No, cada persona es completamente divina. Porque la esencia divina, una e indivisa, subsiste en todas las 3 personas eternalmente. Padre, Hijo y Espíritu no son 3 dioses separados. Esa es la herejía del triteísmo. Más bien, son un Dios, ni es una persona inferior a otra. Esa es la herejía del arrianismo. Más bien, son coeternos y coiguales, siendo un Dios. En nuestro intento de evitar el triteísmo, no debemos caer en la trampa del modalismo, la creencia de que hay un Dios que meramente cambia a 3 formas diferentes. Esto también es herejía porque niega que Padre, Hijo y Espíritu sean personas reales distintas una de otra. En cambio, enseña que son meras máscaras usadas por la persona, una que llamamos Dios.
Pero, ¿qué exactamente distingue a las tres personas? Bueno, piensa en qué nombre han usado las Escrituras para revelarnos estas tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. La primera persona es el Padre, porque Él es el Padre del Hijo. Pero a diferencia de nuestra concepción humana de paternidad, Dios, el Padre, es Padre de su Hijo eternamente. También, a diferencia de padres humanos, Dios, el Padre, no tiene padre él mismo. Nunca ha sido hijo. Su paternidad es eterna y sin origen. La segunda persona es el Hijo porque Él es generado o engendrado por su Padre. Pero a diferencia de generación humana, nunca hubo tiempo cuando el Hijo no fuera. Su generación es generación eterna. Su condición de engendrado, una condición eterna de ser engendrado. La tercera persona es llamada Espíritu, porque Él es inspirado por el Padre y el Hijo, o procede del Padre y el Hijo. Él no es segundo hijo, como si fuera hermano del Hijo, ni es nieto del Padre. Él es el Espíritu, porque Él no es generado o engendrado, sino inspirado. En teología, lo que estamos describiendo son llamadas relaciones eternas de origen, y ellas solas distinguen a las tres personas e identifican sus propiedades personales: no engendrado, filiación o condición de engendrado, expiración o procesión. Tal vez notaste esto ya, pero estas relaciones eternas de origen son únicas para cada persona de la Trinidad. Son incomunicables, significando que no son intercambiables. Considera al Padre, por ejemplo. Solo Él es no engendrado y sin generación e inspiración. Eso no puede ser dicho del Hijo, quien es eternamente engendrado por el Padre, ni del Espíritu, quien es eternamente inspirado por el Padre y el Hijo. Solo el Padre es no engendrado. Esta es su propiedad personal única. Por esa razón, los padres de la Iglesia les gusta llamar al Padre el principio o fuente u origen en la divinidad. De hecho, Él es el principio sin principio, porque solo Él no procede de nadie y no es generado o engendrado por nadie. Esto es lo que paternidad significa en la Trinidad, y explica por qué Dios revela su identidad trina de la manera que lo hace. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué Jesús, en el Evangelio de Juan, hace tal gran cosa del hecho de que Él es enviado como Hijo por el Padre? Juan 5, 24, 30, 36. ¿Por qué no es al revés? ¿El Padre siendo enviado por el Hijo? Mientras algunos dicen que es arbitrario, nosotros diferimos. La razón por la que el Hijo es enviado por el Padre es porque el Hijo es del Padre eternamente. Porque Él es eternamente generado o engendrado por el Padre. El punto es que las misiones de la Trinidad en la historia de salvación, el envío del Hijo en la encarnación y el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, intencionalmente reflejan las relaciones de las tres personas en la eternidad. Esa provisión milagrosa ha resonado a través de enseñanzas cristianas durante siglos, como testimonio de la previsión y cuidado de Dios. Pero estos peces, especialmente en tales números, no se ven típicamente tan al sur a lo largo del Jordán. Su aparición en estas aguas levantó preguntas entre científicos y creyentes por igual. ¿Es esto migración natural o algo más? ¿Podría su presencia ser recordatorio profético no solo de milagro histórico, sino de llamado espiritual de provisión en tiempos secos, del que dijo a sus discípulos: «Síganme y los haré pescadores de hombres»? Algunos líderes de fe locales creen que el momento es más que coincidencia, que así como la iglesia primitiva se paró cerca de este sitio y así como Jesús una vez caminó estas aguas, la llegada súbita de estos peces simboliza recordatorio divino, el llamado a regresar, a creer, a seguir. Y con cada salpicadura parece que el mensaje se vuelve más fuerte. ¿Podría el pescador de hombres estar agitando las aguas de nuevo justo antes de su regreso?
Quédate atento, porque lo que viene después puede sacudir los cielos y pintar los cielos en juicio. Y luego vino la señal más alarmante de todas. Después de varios días de tensión creciente, nubes oscuras se reunieron sobre el valle del Jordán. Los locales reportaron una pesadez inusual en el aire, una quietud casi eléctrica, y luego de esas nubes vino lluvia diferente a cualquier cosa vista en memoria viviente. Era roja, espesa, opaca, como si el cielo mismo estuviera llorando sangre. La gente corrió a cubrirse mientras caía, manchando vestimentas, tejados y senderos de piedra. Los científicos rápidamente la etiquetaron como lluvia de sangre, un evento meteorológico raro, típicamente causado por partículas de polvo suspendidas en el aire, mezclándose con humedad en la atmósfera. Pero había algo diferente sobre esta lluvia. El polvo era demasiado fino, el tono rojo demasiado profundo. Muestras tomadas por ambientalistas locales revelaron contenido rico en hierro, pero también compuestos orgánicos aún no completamente explicados. Era como si los cielos no solo se estuvieran agitando, estuvieran enviando mensaje. Y luego empeoró. No mucho después de que la lluvia cesó, el río Jordán, ya tenso por sequía y daño ambiental, comenzó a cambiar. Secciones enteras tomaron el color carmesí. Fotos y videos barrieron las redes sociales. El agua, una vez conocida por bautismos y bendiciones, ahora se veía como escena de advertencia. Las autoridades locales buscaron explicaciones. Depósitos de hierro, floraciones de algas rojas, escurrimiento químico, pero nada concreto fue encontrado. La transformación fue demasiado súbita, demasiado concentrada, demasiado simbólica. Para creyentes, los paralelos eran innegables. En Éxodo 7:20, Moisés golpea el Nilo con su vara y se convierte en sangre, la primera de 10 plagas enviadas para sacudir a Faraón y despertar a pueblo endurecido. En Apocalipsis 16:4 leemos: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Podría el Jordán, el río mismo donde Jesús fue bautizado, ahora estar haciendo eco de ese mismo patrón divino? Un heraldo de juicio no destinado únicamente a castigar, sino a despertar mundo dormido. Líderes de fe a través de denominaciones emitieron el mismo clamor. Esto no es coincidencia, esto es profecía. Cuando el río de misericordia corre rojo, no es solo naturaleza clamando. Es Dios llamando a su pueblo a casa. Y las señales no han terminado aún. La aparición de ranas en río que se está volviendo rojo traza paralelo directo y escalofriante a las plagas de Egipto descritas en el libro de Éxodo. En la Biblia, Éxodo 7:20-21, Moisés levantó su vara y toda el agua en el Nilo se convirtió en sangre y los peces en el Nilo murieron. Éxodo 8:2-6, si rehúsas dejarlos ir, enviaré plaga de ranas. El Nilo hervía con ranas. Estas fueron la primera y segunda plagas enviadas por Dios para confrontar a Faraón y despertar nación endurecida, ambas señales claras de advertencia divina y juicio. ¿Qué hace esto significativo hoy? Si ranas están apareciendo antinaturalmente en río como el Jordán o el Éufrates se está volviendo rojo, estas señales no son solo anomalías biológicas, pueden ser ecos espirituales. Muchos creyentes y eruditos bíblicos interpretan tales ocurrencias como manera de Dios de recordarnos su poder y llamarnos de vuelta al arrepentimiento, justo como hizo en Egipto. Entonces, es igual que las plagas de Egipto, no exactamente igual, pero son profundamente simbólicas. Estas señales pueden ser reflejos proféticos, patrones repetitivos enviados no para aterrorizar, sino para despertar mundo que se desvía de la verdad. Y en Apocalipsis, esas mismas señales reaparecen en formas aún más aterrorizantes, pero esta vez como parte del juicio final. Si estas señales se están mostrando de nuevo, ¿qué está tratando de decir Dios?
Es tiempo de oración, reflexión y preparación. La Biblia lo deja claro. Dios siempre advierte antes de actuar. Padre Celestial, tú eres el Dios que dividió el mar y calmó la tormenta. Partiste el Jordán para que tu pueblo pudiera cruzar hacia la promesa. Abriste los cielos sobre sus aguas y declaraste a tu Hijo, Jesús, el Cordero amado, el que quita los pecados del mundo. Ahora, Señor, estás hablando de nuevo a través de ríos que se vuelven rojos, a través de ranas que surgen de la tierra, a través de tesoros ancestrales y señales sagradas. Estás llamando a tu pueblo una vez más, no con ira, sino con misericordia, no con condenación, sino con compasión. Padre, venimos ante ti con asombro. Fortalécenos cuando nos sentimos débiles. Despierta nuestros espíritus cuando nos desviamos hacia la complacencia. Guárdanos del miedo y ancladnos en verdad. Ayúdanos a ver tu mano en estas señales, no como coincidencias, sino como recordatorios divinos. No seamos como Faraón, cuyo corazón se endureció. No seamos como el mundo en días de Noé, distraído, engañado y desprevenido. En cambio, haznos como las vírgenes prudentes con lámparas llenas de aceite, esperando al novio. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras distracciones, de nuestra indiferencia. Pedimos nuevo derramamiento de tu Espíritu. Avívanos, rellénanos, restáuranos y úsanos para brillar tu luz en la oscuridad que se reúne. Prepara a tu novia, Jesús, que seamos santos como tú eres santo, que anhelemos tu regreso y que caminemos en fe, no en miedo, hasta que los cielos se abran y regreses en gloria. En el nombre poderoso e incomparable de Jesucristo. Amén. El Jordán se está secando. El Éufrates se está retirando. Aguas que una vez dieron vida ahora se están retirando, revelando misterios ancestrales largo tiempo escondidos bajo barro y piedra. Huesos, ruinas, símbolos y señales. Todos surgiendo al unísono. Estos ríos, centrales a la historia bíblica, están hablando de nuevo. Pero esta vez, su mensaje es más fuerte, más claro y más urgente que nunca antes. El mundo natural se está alineando con lo sobrenatural. Lo que una vez fue metáfora se está convirtiendo en manifestación. El mundo no solo se está desenredando, se está desvelando. Desvelando la verdad de las Escrituras, desvelando el cumplimiento de profecía, desvelando las últimas grandes advertencias del cielo. Jesús dijo en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En tiempo de Noé, la gente ignoró las advertencias. Vivieron casualmente, se rieron de profecía, hasta que la lluvia cayó y fue demasiado tarde. Hoy la historia se repite. Ríos se vuelven rojos, ranas pululan las orillas, criaturas extrañas salen a la superficie, iglesias y tesoros ancestrales reemergen del suelo, y aún muchos rehúsan ver, pero las señales se están multiplicando, profecías están cobrando vida. Desde el Jordán hasta el Éufrates, la tierra se está sacudiendo, y Dios está llamando. Él no está silencioso. Él es misericordioso y suficientemente misericordioso para enviar señales antes del juicio final. La plaga de ranas, el agua convertida en sangre. Estos no son solo ecos del pasado de Egipto, son vistas previas del futuro de Apocalipsis. Los juicios de trompeta no están lejos, las puertas espirituales se están abriendo. Oscuridad y luz están comenzando a separarse mientras el mundo se prepara para el regreso de su rey legítimo. Estamos viviendo en días proféticos. Este no es tiempo para miedo, es tiempo para fe, es tiempo de regresar, arrepentirse, despertar. El cielo está emitiendo invitación final. La puerta del arca aún está abierta, pero no por mucho. Pronto los cielos se partirán. El rey cabalgará adelante y todo ojo lo verá. Algunos se regocijarán, algunos temblarán.
pero todos sabrán que Jesucristo es Señor, el Rey viene. Estarás listo, cada una desde las armas de bronce y hierro hasta el tesoro desenterrado, la aparición súbita de ranas, el regreso de peces bíblicos, el descubrimiento de iglesias ancestrales y la transformación de las aguas del río en torrentes rojo sangre lleva peso mucho mayor que mera arqueología o coincidencia. Estos no son anomalías aisladas. Están haciendo eco de las páginas mismas de las Escrituras, señales, símbolos, advertencias. Estamos viviendo en tiempo cuando profecía ya no es solo pronóstico futuro. Se está convirtiendo en nuestra realidad presente. Lo que la Biblia predijo hace miles de años, ahora se está manifestando ante nuestros ojos. El río Jordán, que una vez se partió para permitir al pueblo de Dios cruzar a la tierra prometida, ahora se está partiendo con propósito de nuevo. Esta vez para revelar verdad, agitar corazones y despertar naciones. Este río sagrado es más que geografía. Es recordatorio divino, despertador profético, sonando en el desierto de mundo distraído. Es GPS espiritual recalibrando nuestra atención de vuelta al pacto de Dios, de vuelta a su palabra y hacia adelante, hacia el cumplimiento de sus promesas. El Jordán nos está llamando a recordar quién es Él y a realinear nuestras vidas con su reino venidero. Dios no está silencioso. Su voz está en el trueno, su firma está en la lluvia. Sus advertencias están talladas en piedra, escritas en aguas color sangre y susurradas por la tierra temblorosa. Él está hablando a través de naturaleza, a través de señales, a través de escritura, a través del Jordán. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos preparados? La evidencia está en todas partes. Y ya no está solo escrita en textos ancestrales. Está fluyendo en ríos, cayendo del cielo y surgiendo del suelo. ¿Seguiremos caminando como si nada estuviera pasando? ¿O abriremos nuestros corazones y responderemos antes de que sea demasiado tarde? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un Dios existiendo en tres personas eternas. La verdad completa de la Trinidad está más allá de nuestro alcance intelectualmente, pero la aceptamos por fe porque es enseñada en la Biblia. Según la Biblia, hay un Dios. Deuteronomio 6:4, 1 Corintios 8:6. Y este Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:19, Lucas 3:21-22, 2 Corintios 13:14. Cada persona de la Trinidad es coigual y coeterna. Ninguna es inferior a otra. Juan 1:1-2. Son de la misma esencia y comparten la misma naturaleza. Como el credo atanasiano lo expresa, en esta Trinidad ninguna es antes o después, mayor o menor que la otra, pero las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y así debemos adorar la Trinidad en unidad y el Dios uno en tres personas. Con esa fundación podemos ver quién es Dios el Padre. Dios el Padre es la primera persona de la Trinidad y sirve como su cabeza funcional. Él es espíritu personal infinito. Juan 4:24, y ha sido identificado como Padre desde la eternidad pasada, tanto para su Hijo, Juan 3:16-17, como para su pueblo elegido, Éxodo 4:22-23, 1 Corintios 1:3. Dios el Padre no es ni masculino ni femenino, pero se refiere en Escritura con pronombres masculinos. Esto retrata su cercanía parental a su pueblo, así como su papel autoritativo como Dios. Algunos pasajes en Escritura describen a Dios el Padre usando imagen femenina, mostrando su cuidado y preocupación tierna por su pueblo. Isaías 66:13, Mateo 23:37. Aunque Dios el Padre no es superior en esencia o ser al Hijo o Espíritu, sí sirve como cabeza funcional de la Trinidad. Dios el Padre es quien dirige la voluntad, tanto de Dios el Hijo como de Dios el Espíritu.
ambos de los cuales se someten voluntariamente a Él en nivel funcional para cumplir la voluntad de Dios. Juan 14, 24, 26, 20, 21. Dios el Hijo es eternamente engendrado por Dios el Padre y es enviado solo de Él. Juan 17. Mientras Dios el Espíritu procede de Dios el Padre a través del Hijo. Juan 15, 26. Como cabeza funcional de la Trinidad, Dios el Padre puede ser entendido como autor de todos los actos de Dios. Dios el Padre es quien creó los cielos y la tierra. Génesis 1, 2. Y hizo esto a través de Dios el Hijo por el poder de Dios el Espíritu. Génesis 1, 1, 2. Colosenses 1, 16. Él es la fuente para todos los otros actos divinos, incluyendo elección, llamado, salvación, santificación, glorificación y más. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A través de su vida y ministerio, Jesús regularmente enseñó a sus seguidores quién es Dios el Padre y cómo es Él. Las narrativas del Evangelio entonces nos dan la imagen más clara de quién es Dios el Padre. Se nos dice que Dios es Padre que ama profundamente a sus hijos. Juan 16, 27. Que Él debe ser objeto de oración. Mateo 6, 6. Que Él es la fuente de salvación para todos los que vienen a través de Jesús. Juan 14, 2, 6. Y que Él tiene voluntad que debe ser buscada. Juan 6, 38. La Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre. Buen Padre perfecto y amoroso. Padres humanos pueden fallarnos, pero tenemos Padre en el cielo que nos ama con amor perfecto e incondicional. Jesús nos enseñó a llamarlo nuestro Padre. Él existe en unidad eterna y misteriosa con el Hijo y el Espíritu Santo como una divinidad, y es la fuente de todo en existencia. Los adventistas del séptimo día abrazan lo que la Biblia nos enseña sobre Dios, el Padre omnisciente, todopoderoso y benevolente. Dios, el Padre eterno, es el Creador, fuente, sustentador y soberano de toda creación. Él es justo y santo, misericordioso y bondadoso, lento para la ira y abundante en amor constante y fidelidad. Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo también son los del Padre. Génesis 1, 1, Deuteronomio 4, 35, Salmo 110, 1, 4, Juan 3, 16, 4, 9, 1 Corintios 15, 28, 1 Timoteo 1, 17, 1 Juan 4, 8, Apocalipsis 4, 11. Dios es nuestro Padre en el cielo y nosotros somos sus hijos. Así como padres humanos aman a sus hijos, así Dios nos ama. Pero a diferencia del amor de nuestros padres terrenales, su amor es perfecto. Él te ama aún más de lo que tus padres terrenales jamás podrían. Es increíble pensar que el Dios del universo, el que creó todas las cosas, nos llamaría sus hijos. Y sin embargo, eso es lo que la Biblia nos dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. 1 Juan 3:1. Dios es Padre para los huérfanos. Es realidad triste en nuestro mundo pecaminoso que algunas personas estén sin Padre terrenal que los ame y proteja como debería. Si tienes Padre que ha herido tu alma, puedes estar seguro de que tu Padre en el cielo nunca te decepcionará. El amor de Dios es perfecto y su gracia y misericordia nunca se agotan. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. 1 Juan 4:18. Dios es el Padre de Jesús. No solo es Dios el Padre, tu Padre celestial, también es el Padre de Jesús. Según la Biblia, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y vemos que Jesús llamó a Dios su Padre, Abba, que significa Padre en arameo. Y decía, Abba,
Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Dios es el creador y sustentador de vida. Al principio, Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Deseaba relación con ellos, muy parecido a cómo padre se siente hacia su bebé recién nacido. Dios formó a humanos a su propia imagen, apartándonos de cualquier otra cosa viviente en la tierra. Es verdad que no sabemos cómo se ve Dios. Así, su imagen se define por quién Él es. Él otorga algunos de sus atributos clave sobre nosotros. Esto significa que somos seres inteligentes y conscientes con capacidad de elegir nuestras propias acciones y lealtades. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como también dijeron algunos de vuestros propios poetas, porque de su linaje somos. Hechos 17:28. A veces usamos esta libertad para alejarnos, sí, pero aún así seguimos siendo suyos. No somos máquinas sin alma. Dios nos dio mente, corazón y espíritu para buscarlo, conocerlo y volver a Él. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. ¿Has visto señales como estas? ¿Crees que estamos viviendo tiempos proféticos? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede tocar otras almas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Desde las aguas del río Jordán, donde tantas historias de fe han comenzado, algo muy extraño acaba de salir a la luz. No es un simple descubrimiento arqueológico. Es algo que ha estado oculto por siglos y ahora ha despertado. Lo que encontraron bajo el río ha dejado a muchas personas sorprendidas. Religiosos, creyentes y estudiosos no saben cómo explicarlo. Algunos ya se preguntan, ¿será una señal del cielo? ¿Estará anunciando el regreso de Jesús? En medio de un mundo lleno de caos, este hecho podría ser la respuesta que generaciones han estado esperando. Quédate con nosotros mientras te mostramos lo que encontraron, lo que significa y por qué hay tantos corazones preguntando lo mismo. ¿Está Jesús a punto de regresar? En tiempos antiguos, este río representaba un símbolo poderoso de vida y santidad. Hoy, el Jordán se está secando inexorablemente con un caudal reducido en más del 90% comparado con hace un siglo. Lo que una vez nutrió imperios enteros y fue testigo de momentos sagrados, ahora corre poco profundo y silencioso. Sin embargo, recientemente ese silencio se ha roto de manera inquietante. Sonidos extraños han comenzado a resonar desde debajo de las orillas del río. Estruendos inexplicables que nadie logra comprender. ¿Podría esto ser algo más que deterioro natural? Las tradiciones bíblicas ancestrales hablan de seres aprisionados en las profundidades terrestres, espíritus rebeldes que aguardan el juicio final. Algunos creen que la tierra misma temblará algún día para liberarlos, marcando el inicio de un gran conflicto espiritual anunciado en las profecías. Según las enseñanzas cristianas, los demonios son ángeles caídos, entidades espirituales poderosas pero no divinas. Su objetivo es engañar, tentar y arrastrar a la humanidad hacia la rebelión contra Dios. Su poder es limitado, su alcance está sujeto a restricciones divinas. No obstante, si estos seres llegaran a levantarse nuevamente, especialmente desde un lugar tan sagrado como el Jordán, el mundo entero temblaría. Aunque el Apocalipsis menciona el Éufrates, el río Jordán posee su propio peso profético. Es el lugar de milagros, bautismos y cruces divinos. ¿Podría un levantamiento desde sus profundidades señalar una guerra espiritual o algo peor? Algunos interpretan estas señales de manera literal, otros simbólicamente. De cualquier forma, nos recuerdan que Cristo viene y debemos estar preparados.
El río Jordán, una de las vías fluviales más sagradas de la historia humana y el sitio exacto donde Jesucristo fue bautizado, ha experimentado recientemente una transformación escalofriante. Sus aguas se han tornado de un color rojo, sangre profundo, dejando atónitos a los científicos y alarmando a las comunidades religiosas de todo el mundo. ¿Qué podría provocar semejante cambio en un río tan espiritualmente significativo? No se trata de un incidente aislado. En años recientes, ríos y lagos de Argentina, Perú, Japón y China también se han vuelto misteriosamente rojos. En cada caso, los expertos han luchado por ofrecer explicaciones satisfactorias. Mientras algunos sugieren factores ambientales o floraciones de algas, el patrón y el simbolismo han llevado a muchos a mirar más allá de la ciencia, hacia la profecía. En las Escrituras, la transformación del agua en sangre no es simplemente un fenómeno natural, es un mensaje divino. En Éxodo 7, 17, 21, Dios instruyó a Moisés para golpear el río Nilo con su vara, transformando sus aguas en sangre. Este acto marcó el comienzo de las 10 plagas, un juicio contra Egipto y una advertencia para quienes se oponían a la voluntad de Dios. Pero la Biblia no se detiene ahí. En el libro del Apocalipsis, el juicio futuro de Dios se describe con claridad aterradora. Apocalipsis 16:3 declara: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Versículos posteriores describen ríos y manantiales que se tornan en sangre, señalando la ira divina sobre un mundo rebelde. Ahora el cambio repentino en el río Jordán, el lugar exacto donde el cielo se abrió una vez y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, adquiere un nuevo peso. ¿Podría esto ser un eco moderno de esas advertencias antiguas, un marcador profético de que el tiempo del regreso de Jesús se acerca? El color del agua puede desvanecerse, pero las preguntas que deja son permanentes. Para los creyentes, este momento sirve como una llamada de atención. ¿Es coincidencia o está Dios hablando a través de la naturaleza una vez más? Mientras ríos de todo el globo comienzan a reflejar las señales mencionadas en las Escrituras, se nos recuerda que la profecía no es distante, se está desarrollando. Mantente alerta. Mantente en oración. El tiempo podría ser más corto de lo que pensamos. En las profundidades turbias, en este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales. Y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cerca del sitio tradicional del bautismo de Jesús, un equipo de buzos exploradores ha hecho un descubrimiento asombroso que está enviando ondas de choque a través de las comunidades científicas y religiosas. Enterrada bajo capas de sedimento, desenterraron una antigua caja de piedra sellada, perfectamente preservada. Cuando fue abierta cuidadosamente, el contenido reveló artefactos diferentes a cualquier cosa encontrada anteriormente en esta región sagrada. Dentro de la caja había fragmentos de pergaminos escritos en hebreo antiguo y arameo, los idiomas de los profetas del Antiguo Testamento. Estos escritos, aunque frágiles, pueden contener mensajes o profecías no vistas en generaciones. Junto a ellos,
Los buzos descubrieron una tableta de piedra grabada con símbolos vinculados al templo de Salomón, sugiriendo una conexión con el santuario sagrado descrito en Reyes. Pero quizás el artefacto más escalofriante y profético encontrado fue un pequeño shofar dorado, cuerno de carnero, usado a lo largo de la historia bíblica. En las Escrituras, el shofar es símbolo de advertencia divina y anuncio celestial. Se usaba para llamar al pueblo al arrepentimiento, anunciar victorias y, más notablemente, señalar la llegada del rey. ¿Podría esta trompeta antigua ser un mensaje de los cielos? En la tradición judía, el shofar se toca para proclamar la venida del Mesías. Y en Mateo 24, 30, 31, Jesús mismo dice: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos». Esto no es solo arqueología, podría ser cumplimiento profético en tiempo real. Estamos siendo advertidos, se está agotando el tiempo y aquí está la parte más urgente. Esto podría ser solo el comienzo. Los buzos se preparan para una segunda inmersión, más profunda, más arriesgada y más reveladora. ¿Qué más yace oculto bajo las aguas sagradas del Jordán? Mantente conectado. El próximo descubrimiento podría sacudir al mundo. Largamente descartadas por los escépticos como leyenda, las ciudades antiguas de Sodoma y Gomorra, creídas perdidas en las arenas del tiempo, ahora podrían haber sido desenterradas. Y con ellas viene no solo una revelación arqueológica, sino un recordatorio sobrio del juicio divino y las consecuencias de la maldad sin control. Según Génesis 19, 24, 25, Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra debido a su pecado grave. Había advertido a Abraham, quien suplicó misericordia. Dios acordó perdonar las ciudades si se encontraban solo 10 personas justas, pero no las hubo. Los ángeles llevaron a Lot y su familia a seguridad, advirtiéndoles que no miraran atrás. Pero la esposa de Lot desobedeció y fue convertida en columna de sal, Génesis 19:26. Su historia se convirtió en símbolo para todas las generaciones de misericordia ofrecida, pero justicia ejecutada cuando el mal permanece impenitente. Ahora, en un sitio conocido como Tol el-Hammam, ubicado al noreste del Mar Muerto, los arqueólogos han descubierto evidencia que podría confirmar el relato bíblico. Las excavaciones revelaron capas profundas de ceniza y restos carbonizados, señalando un fuego súbito y catastrófico, no resultado de guerra o deterioro natural. La destrucción fue instantánea e intensa, coincidiendo inquietantemente con la narrativa bíblica. Aún más impactantes son las bolas de azufre incrustadas en el suelo, algunas del azufre más puro jamás registrado, más del 90% puro. Exactamente como las Escrituras describieron, fuego y azufre llovieron del cielo. Los fragmentos de cerámica muestran signos de haber estado expuestos a temperaturas mucho más allá de los fuegos normales, como si hubieran sido incinerados sobrenaturalmente. Los científicos concuerdan en que estos efectos solo podrían ser causados por un evento explosivo diferente a cualquier cosa natural. Pero la historia no termina ahí. Durante casi 700 años, la tierra alrededor de Tal el-Hammam permaneció yerma e inhabitada. Los suelos están llenos de sal y azufre, incapaces de sostener cultivos, exactamente como se describe en Génesis, donde la región se convirtió en un páramo desolado y maldito. Las implicaciones son asombrosas. Esta no es solo historia antigua, es una llamada de atención profética. El mismo Dios que juzgó Sodoma y Gomorra aún llama al mundo al arrepentimiento y la justicia. ¿Podrían estas ruinas ser una señal, una advertencia oportuna de que el juicio viene nuevamente? Mantente alerta, la tierra aún habla y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Un fenómeno extraño ha sacudido las orillas del río Jordán.
Un enjambre masivo de langostas ha aparecido, oscureciendo los cielos y generando temor entre los locales y observadores. Esto no es solo otro evento ecológico. Para muchos, hace eco de juicios antiguos y trae a la mente un patrón profético establecido en el libro del Apocalipsis. Las langostas han estado asociadas durante mucho tiempo con advertencias divinas en las Escrituras. En la historia del Éxodo, fueron la octava plaga que golpeó Egipto, devorando todo a su paso como juicio contra el corazón endurecido de Faraón. Pero en el libro final de la Biblia, el Apocalipsis, la aparición de langostas toma un tono mucho más apocalíptico. Apocalipsis 9:1-3 declara: «Entonces sonó la quinta trompeta, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones». Esta es la quinta trompeta, parte de la serie aterradora conocida como las 7 trompetas del juicio. Estos toques de trompeta representan advertencias y castigos secuenciales derramados sobre un mundo rebelde antes del regreso de Cristo. Cuando suena la quinta trompeta, emergen langostas. No insectos ordinarios, sino agentes simbólicos de tormento permitidos para golpear a quienes no tienen el sello de Dios. ¿Podría el enjambre que ahora aparece cerca del sagrado río Jordán, las mismas aguas donde Jesús fue bautizado, ser más que coincidencia? Muchos se preguntan, ¿es esta una señal de que las trompetas están comenzando a sonar? El río Jordán ya posee significado profético. Es un lugar de transición, arrepentimiento y revelación. Pero ahora, con el cielo nublado por alas y la tierra zumbando con inquietud, el mensaje se siente urgente. En un tiempo de agitación global, guerras, hambrunas y colapso moral, un enjambre de langostas se siente menos como naturaleza y más como un llamado de trompeta divina resonando a través de las naciones. ¿Estamos presenciando los dolores de parto de la profecía desplegándose? Mantente alerta, observa las señales y prepara tu corazón, porque si las trompetas están sonando, el Rey no está lejos. ¿Qué hacemos con un río que gime desde debajo de la tierra? Un río que una vez recibió las pisadas de Jesús, ahora resuena con sonidos misteriosos e inexplicables. No maquinaria, no naturaleza, sino algo más profundo, antiguo, espiritual. Evoca las descripciones del Apocalipsis de seres largamente atados bajo las aguas, esperando el tiempo señalado para ser liberados. Y luego, como confirmando la advertencia, las aguas se tornan rojas. El río Jordán, sagrado, bíblico, eterno, ahora corre como sangre, tal como lo hizo el Nilo en Egipto cuando Dios desplegó su poder incomparable a través de Moisés. Tal como Apocalipsis 16 predice, las aguas se convirtieron como sangre de muerto. Esto no está aislado, es parte de un patrón creciente visto en todo el mundo. Una señal de juicio, un ruego por arrepentimiento, un toque de trompeta profético en forma líquida. Luego vino el descubrimiento, una caja de piedra sellada durante milenios, oculta cerca del lugar exacto donde Jesús fue bautizado. Dentro, fragmentos de pergaminos antiguos, una tableta de la era del templo y un pequeño shofar dorado. Una trompeta en miniatura, pero en la tradición judía no es algo pequeño. El shofar se toca para despertar el alma, advertir del juicio y anunciar la venida del Mesías. Apocalipsis 11:15 dice: «El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo». Y ahora un enjambre de langostas, levantándose inesperadamente sobre el Jordán. No meramente una anomalía ambiental, sino un paralelo espiritual a los juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Cuando el quinto ángel toca su trompeta, emergen langostas, no como insectos, sino como atormentadores desatados en los últimos días. ¿Realmente pensamos que todo esto es coincidencia? Esta no es materia de leyenda. Estos eventos se están desarrollando en tiempo real. Sonidos extraños bajo aguas sagradas, ríos convertidos en sangre,
trompetas ocultas por generaciones ahora reveladas, langostas invadiendo el lugar exacto donde Cristo pisó el agua. Estas no son señales aleatorias, son un patrón tejido junto con intención divina, y cada pieza apunta hacia una verdad. Dios está hablando nuevamente. Los cielos se están agitando, y el regreso de Jesucristo podría estar más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar. Estas señales no están destinadas a aterrorizar a los fieles, sino a despertarnos, sacarnos del letargo espiritual, llamarnos de vuelta a la palabra, de vuelta al altar, de vuelta a la santidad. El mismo río que una vez simbolizó el renacimiento, ahora podría estar proclamando juicio, llamada final a arrepentirse y prepararse. Escucha atentamente. El Jordán está hablando. Las trompetas están sonando. ¿Estás listo? Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, elevando a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. En estos tiempos inciertos y turbulentos, fortalece los corazones de tu pueblo, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y almas en Cristo Jesús. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre la Iglesia, despierta a los que duermen, fortalece a los cansados, consuela a los perseguidos, sana a los quebrantados y enciende un fuego santo en los corazones de los fieles. Que la valentía reemplace al miedo y el amor reemplace a la división. Unénos bajo la bandera de la cruz y recuérdanos que somos un cuerpo, redimido por un Salvador. Protege a tus hijos del engaño y ayúdalos a mantenerse firmes en la verdad. Cuando la oscuridad trate de abrumar, sé la luz que los guíe. Cuando vengan las pruebas, sé la roca que los sostiene. Y cuando el mundo los rechace, recuérdales que son escogidos, amados y nunca están solos. Padre, levanta una generación de cristianos que sean inquebrantables en su fe, llenos de compasión y sin temor al proclamar el Evangelio. Que sus vidas reflejen tu gloria y atraigan a otros al conocimiento salvador de Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre poderoso y santo de Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Rey, que pronto viene. Amén. La precisión de los libros que constituyen la Santa Biblia ha sido constantemente desafiada. Esta perspectiva se enfocará en los libros del Nuevo Testamento, mostrando que son genuinos y autoritativos. Hay evidencia suficiente para demostrar que los libros que constituyen el Nuevo Testamento actual fueron inspirados por Dios y han sido divinamente preservados a través de los siglos. Existe evidencia en el Antiguo Testamento que apunta a la formación del Nuevo Testamento. Nota algunos ejemplos significativos. En el tiempo de Moisés, Dios dijo que levantaría otro profeta como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Deuteronomio 18:18. El apóstol Pedro reconoció que este pasaje en Deuteronomio se refería a Jesucristo, Hechos 3:19-24, quien se aseguraría de que las verdades espirituales y el conocimiento fueran preservados para las generaciones futuras. El profeta Isaías fue inspirado a referirse al tiempo cuando la ley sería exaltada y magnificada. Versión Reina Valera, cuando el verdadero significado espiritual de la ley sería revelado. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42:21. Dios tenía la intención de que nuevas revelaciones y aclaraciones fueran añadidas al Antiguo Testamento. ¿Cómo se logró esto? Nota Mateo 5:17 como ejemplo. Jesucristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir viene de la palabra griega plero, que puede significar hacer completo, llenar hasta la plenitud. Cristo vino a completar la revelación de Dios. Esto es claro por las enseñanzas de Cristo delineadas en el resto de Mateo 5. Más de una vez declaró:
Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Versículos 21, 27, 33, 38, 43. Cristo estaba magnificando o dando el sentido espiritual completo de la ley, en contraste con las interpretaciones rabínicas, tal como el profeta Isaías dijo que lo haría. Sus discípulos obedecieron la instrucción de Jesús de enseñar a los futuros discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:20, registrando sus enseñanzas en los libros que se convirtieron en el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento iban a ser añadidos a los libros del Antiguo Testamento para completar la revelación de Dios. Nota Isaías 8, 13, 17 y en particular el versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.